¿Escuchan? Buenísimo. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Y gracias a cada uno de los que están acá conectados en esta hora. Gracias a mi cuñado Fernando que me considera para algo que para mí es muy importante y son las almas y es el Señor. Las hace por misericordia, por amor, por paciencia, por compasión hacia pecadores como nosotros. Y es precioso lo que vamos a poder ver en esta hora. Dios conoce cada alma que está aquí conectada y Él sabe cómo están, qué necesitan. Y solamente vamos a analizar un texto bíblico que está en un precioso libro, uno de mis libros favoritos de la Biblia, que es el libro de Filipenses. Cuando vine a Cristo a los 13 años, una de las cosas que me hizo ver eh, la presencia del Espíritu Santo en mi corazón fueron mis malos pensamientos. Y el pastor de mi iglesia me animó a memorizar un libro chico de la Biblia para que yo renovara mis pensamientos con la palabra de Dios, purificara, limpiara mi mente con la palabra de Dios. Y memoricé todo este libro precioso de Filipenses, que es una carta, una epístola escrita por el apóstol Pablo a creyentes que no tenían problemas doctrinales, pero sí tenían problemas interpersonales, habían conflictos allí y Pablo, una de las cosas que él entendió por el Evangelio es que el Evangelio promueve relaciones sólidas, relaciones que se trabajan a través del amor de Dios, no perfectas, pero sí maduras, en donde asumimos nuestros compromisos, nuestras fallas, pedimos perdón, amamos como somos amados y trabajamos continuamente, constantemente en procurar la unidad, en trabajar en la humildad, nuestra humildad. Y en esta epístola que Pablo le escribe, por cierto, desde la cárcel, vemos cosas maravillosas que produce y que promueve el Evangelio. Sin embargo, yo quiero llamar tu atención a través del versículo 1, el versículo 6 del capítulo 1, donde, como tú ves el título, es la generosa obra de Dios. Y bueno, vamos a analizar este texto bíblico que dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, hay varias cosas que vamos a ver en este texto, pero vamos a contestar una pregunta que el texto nos arroja y es, ¿cuál es la generosa obra de Dios? Este pequeño versículo tiene mucho para enseñarnos, mucho. Yo voy a enfocarme en dos aspectos y voy a dejar otro para analizarlo en otro momento de otro estudio bíblico, pero vamos a enfocarnos en dos. ¿Cuál es esa generosa obra de Dios? Bueno, lo primero que vamos a ver es que Dios demuestra su obra a través de dar salvación a un perdido. La primera parte del versículo dice, yo voy a poner aquí varias versiones, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, después la Nueva Biblia de las Américas dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra. La NBI dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes. Y la NTV, la nueva traducción viviente, dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, y como se están dando cuenta, aquí hay un énfasis que voy marcando, eh, que el Espíritu Santo quiere dejarnos ver, que Dios quiere que nosotros percibamos. Pablo tenía una persuasión, una convicción, él estaba seguro, como vemos aquí se traduce convencido, ¿sí? Y es como un trabajo
que opera alguien en alguien. En este caso, como ves, yo subrayo con verde, Él, Dios. Dios es el que obra esta maravillosa obra, esta generosa obra que empieza con la salvación a aquel que está perdido. Nuestros pecados nos ponen entre una barrera entre Dios y nosotros, nos separan de la gloria de Dios. Todos estamos de alguna manera bajo pecado y esa pecaminosidad nos pone en una condición de perdidos, de culpables, de condenados. Y la convicción que Pablo tenía, la seguridad que Pablo tenía, la certeza que Pablo tenía y que de alguna manera la estaba transmitiendo a estas personas era este comienzo de Dios, cómo comienza Dios a hacer la obra en personas, en almas, como que trae Pablo un principio de principios y es la obra de salvación, como Él obra dando la salvación a seres que están perdidos. En el contexto del capítulo 1 que es asombroso, Pablo está, bueno, a través de su amor derramado de Dios en su corazón, pidiéndole a Dios que el amor abunde. Pero Pablo menciona algo que es llamativo, que personas querían hacerle mal a Pablo, le deseaban de alguna manera mal a Pablo y tenían envidia y eran egocéntricos y como que tenían un pensamiento de afligir a Pablo. Dice que él estaba de alguna manera por las prisiones afligido, pero dice la Biblia que añadían aflicción a mis prisiones. Y es interesante esto porque Pablo termina el capítulo 1, el versículo, que es un versículo clave para mí, el versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí? Y esto es interesante en este comienzo de la salvación. De alguna manera lo que Pablo está queriendo transmitir, que Dios comienza en nosotros esta obra preciosa de salvación donde siempre nos deja ver nuestra condición y nos hace de alguna manera tenerlo presente, esta condición perdida, pecaminosa, esta condición perversa, oscura de nuestro pecado, para constantemente abrazar su amor, su gracia, su misericordia, su perdón, su persona, y que eso nos lleve a procesar la vida que Él nos pone por delante, la vida que tuvimos sin Él en un pasado, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, ¿sí? Y bueno, esta buena obra tiene que ver con la salvación y yo voy a afirmar esta idea de la salvación con dos textos importantísimos que tienen que ver justamente con la obra de Dios salvando a los pecadores, ¿sí? Y dice el texto de el Evangelio de Juan, palabras del Señor Jesús, versículo 40 del capítulo 6, dice así, porque esta es la voluntad de mi Padre, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Y aquí vemos esta voluntad de Dios, este deseo de Dios, el Padre del Hijo, hablando de Dios Padre y en este caso Dios Hijo en esta obra operativa de la salvación, que es algo maravilloso, majestuoso, milagroso, asombroso, como Dios en su infinita sabiduría planeó cómo salvar a pecadores como nosotros, perversos, alejados de Él, que odiábamos a Dios, aborrecíamos a Dios y que Él en su infinita bondad y misericordia, no escatimó a lo más precioso que fue a su propio Hijo para que venga a este mundo, viva 33 años, muera en una cruz, resucite y ofrezca esperanza y salvación a todos los perdidos. Y es interesante que este texto enfoca la voluntad de Dios, sí, pero la responsabilidad del hombre. Dice aquí el texto que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Esto es muy importante en esta salvación, porque de vuelta yo quiero conectar esta salvación
progresivamente. La salvación de Dios opera de una manera pasada, presente y progresiva y todo el tiempo nos hace tener enfrente al Hijo. Traigo aquí el testimonio del mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de convertirse a Cristo, era asesino, era perseguidor de los cristianos, odiaba a Dios, odiaba a Cristo, aborrecía la obra de Dios. Y en un momento que él parte de camino, dice la Biblia, hacia un destino que era matar a cristianos, el Señor Jesús se le aparece en el camino. Y el apóstol Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, cae de rodillas, sus ojos se cierran, su corazón se ilumina y la luz de Dios le hace ver a Jesucristo. Y Jesucristo le dice, qué es lo que estás queriendo, qué es lo que estás haciendo, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Y el Señor Jesús lo llama a Él, a verlo a Él, a poner sus ojos en Él, a darse cuenta de que lo que necesitaba era a Cristo, la salvación. Pablo era una persona religiosa, profesaba una religión, tenía una preparación religiosa, sin embargo estaba perdido. Su alma en ese momento se condenaba por la eternidad, pero Cristo se paró frente a él y le ofreció salvación, le ofreció perdón, le ofreció su persona. Y eso es la salvación, y eso es lo que todos tenemos que experimentar, ver al Hijo, ver el amor del Hijo, ver el sacrificio del Hijo, ver la perfección del Hijo que nunca pecó, nunca se halló engaño en su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y siempre el Hijo tiene que estar enfrente de nuestros ojos, y no solamente ver al Hijo, sino creer en el Hijo. Es la fe que no es un don nuestro, no es una gracia que nosotros tenemos, es una gracia de Dios, porque la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es una gracia que Dios nos otorga, es un regalo que Dios nos otorga, pero para algo muy exclusivo, para que nosotros creamos en Él, para que nosotros tengamos fe en Él, en el Hijo de Dios, que es el Rey, que es el Eterno, que es el Poderoso, que es el Santo, que es el que obra de maneras preciosas, transformadoras en un alma. Y la primera obra, como vemos aquí, generosa de parte de Dios, es que tenga vida eterna, esta certeza, esta seguridad de dónde va a pasar la eternidad, a través del Hijo, a través esta presentación del Hijo a su vida y de esta confianza en el Hijo, en lo que el Hijo vino a hacer. El Hijo vino a dar su vida, el Hijo vino a sacrificarse, el Hijo vino a cargar en una cruz el pecado de todos nosotros. ¿Sí? El justo por los injustos, Cristo el justo, nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, para poder tener vida eterna, tener con certeza, con seguridad, vida eterna. Y dice el texto, Jesucristo dice, y yo mismo lo resucitará en el día final. Vean aquí que empieza con el Hijo y empieza con el Padre, perdón, y termina con el Hijo. Y esto es precioso porque la obra de salvación es planeada, es pensada, es ejecutada por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Y esto es maravilloso en aquellos que ya hemos visto al Hijo y hemos creído en Él, porque esto continúa, esto sigue siendo siempre igual. Y Romanos, otro texto bíblico para confirmar esta idea de que Dios da salvación al perdido de una manera generosa y es la obra principal, el principio de los principios en todos los seres, la obra salvadora, dice el texto de Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Acá estamos en una epístola que es la epístola de Romanos, Pablo escribiéndole a una iglesia, la iglesia de Roma, y de vuelta el apóstol Pablo, que es con el que estamos trabajando en este tiempo a través de Filipenses 1:6. Es interesante porque aquí Pablo viene argumentando en todos estos versículos anteriores del capítulo 5 la condición del hombre. La condición del hombre es una condición caída, corrupta, una condición
controlada por el pecado. El pecado era el amo, el dueño, el señor de muchos de nosotros. Estábamos esclavos, encadenados al pecado. Y esa condición pecaminosa, perdida, nos ponía en la categoría de enemigos de Dios. Y esa es la idea para poder tener esta magnitud en nuestra mente del costo de la salvación, ¿sí? Porque todos sabemos aquí, de este lado del cielo, lo que cuesta generar amor, de alguna manera, buenas relaciones con personas que son difíciles de llevar, personas que son egoístas, personas que son rencorosas, personas que son orgullosas, personas que solo piensan en ellas, personas que son odiosas, que maltratan, que son agresivas, que son violentas, son completamente difíciles de amar y de tratar. Tratamos, la verdad, de evitarlas, de no querer tener una relación con ellas. Y eso es extremadamente importante entenderlo, porque eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Eso éramos nosotros, o eso podemos seguir siendo nosotros de alguna manera si no estamos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque somos odiosos, somos rencorosos, somos egoístas, somos orgullosos, somos personas difíciles de tratar, difíciles de amar, y eso es lo que magnifica el amor de Dios. No puede ser que Dios nos haya llamado a seres como nosotros, tan miserables, tan malos, tan perversos, con tanta miseria. Pero eso fue lo que hizo Dios, amarnos, ¿sí? A través de su Hijo. ¿Y cómo se ve ese amor? En esa reconciliación, en esa paz que vino a traer el Hijo a través de su muerte en la cruz. La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo hizo que en este, de alguna manera, en este conflicto entre Dios y el hombre, pudiera haber unidad, pudiera haber paz, perdón, reconciliación. Y esto es precioso porque el texto afirma esta verdad con lo que dice el versículo en la parte final. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, la salvación nos reconcilió y la reconciliación trajo salvación, trajo paz, trajo perdón, trajo este acercamiento a Dios para poder tener una relación con Él, y eso lo trajo el Hijo de Dios. Así que yo concluyo esta idea con lo siguiente. Pablo estaba persuadido, seguro, convencido que Dios es el que toma la iniciativa de salvar a pecadores que están perdidos, sin paz, sin méritos para salvarse, muertos en sus delitos y pecados. La convicción que Pablo quería transmitir a sus oyentes es que Dios comienza esa obra generosa, perfecta y sacrificial de salvación. El énfasis es que no solo Dios es el que da la salvación, sino el que continúa haciendo su generosa obra en pecadores salvados. Por eso, sigamos contestando esta pregunta. ¿Cuál es la generosa obra de Dios? La primera es dar salvación al perdido y la segunda es dar seguridad a un pecador. Porque si algo hace el pecado, amados míos, amadas mías, es ponernos en una inestabilidad, en una intranquilidad, en una vida inestable de tumbos, de vacíos, de inquietudes, de insatisfacción, de vacío total. Y la salvación trae seguridad, la salvación trae firmeza, la salvación trae certeza, trae esperanza. La salvación trae una convicción como la que Pablo estaba transmitiéndole. Recuerden, él estaba preso, él no estaba gozando en una playa, tranquilo, como si nada estuviese pasando. No, él estaba preso por la causa del Evangelio. Sin embargo, él estaba persuadido, él estaba convencido, él estaba seguro de lo que Dios es, lo que Dios hace, cómo Dios comienza algo y cómo Dios lo va culminando, ¿sí? Y esto es lo segundo. Y dice el texto B de Filipenses 1, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, que habla de futuro, el verbo futuro, hasta el día de Jesucristo.
hasta el día en que estemos delante de nuestro Salvador Jesucristo. La NBLA dice la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La NBI dice la irá perfeccionando, porque esta es la idea también. Es algo que Dios empieza y Dios va trabajando de una manera activa, continua. Esta es la idea. Por eso puse la imagen del alfarero, el barro en manos del alfarero. Y la idea es que Dios está haciendo una obra como un escultor, ¿sí? Como aquel que está haciendo una pintura preciosa, hermosa, y está trabajando en esa pintura que va a dar que hablar en el sentido de que la gente cuando lo vea dice, wow, qué preciosa, qué hermosa, ¿y cuánto vale? Oh, esto no tiene precio, esto es carísimo. Bueno, esa es la obra de Dios. Hubo un costo en la salvación, hay un costo en esta seguridad que descansa en Él, porque Él es el que nos da esta seguridad, Él es el que nos hace estar seguros, no nosotros, porque evidentemente nosotros, por nuestras formas de ser, metemos la pata, hacemos las cosas incorrectas, hacemos lo contrario a lo que debemos hacer. Por eso esto es importante entenderlo aquí. Y Pablo lo estaba transmitiendo a esta iglesia que estaba con conflictos, estaba con luchas, estaba con divisiones, estaba de alguna manera con el orgullo por delante y no la humildad. Y esta iglesia tenía que entender que a través de la salvación y de la seguridad de salvación iban a entrar en este proceso responsable con lo que yo quiero concluir. Pero quiero seguir con la idea de la seguridad. Y Pablo dice en la NTV, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y esta es la idea de esta seguridad de un pecado. En otros dos textos que también yo quiero traer a ti en esta hora, dice Efesios 1, 13 y 14. En Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía, el Espíritu Santo nos es dado como una garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Esto es maravilloso, porque son versículos que hablan de esta seguridad que Dios da. Una seguridad que Dios da, como dice el texto, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación. Eso es lo primero que todo creyente identifica. Cómo es que Dios operó en su corazón ese perdón, esa reconciliación, esa paz, ese ver a Cristo, ese ver ese amor, ese percibir su persona sacrificándose por uno que no lo merece ni lo merecía. Eso es el Evangelio, sacrificio, entrega, costo, ¿sí? Bueno, en esa preciosa salvación entra la seguridad que el mismo Dios da, ¿sí? Y de vuelta conectando la fe, habiendo creído, la fe, la confianza, que no es intelectual, es de corazón. Es como el Señor Jesús lo dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nada ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí está hablando Jesús en la figura del pastor, en esta seguridad, en esta confianza de la oveja con el pastor, que la oveja oye la voz porque conoce al pastor, porque confía en él. Y es esa fe que trae como gracia de parte de Dios este sello, ¿sí? En él, en Cristo, con el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Lo que hace el Espíritu Santo es generar este sello, esta marca de propiedad, de ser marcados, ya no como solamente criaturas que vivimos bajo un cielo de gracia común de Dios, sino bajo una gracia eficaz que operó en nosotros la salvación, el perdón, la redención, este rescate, esta paz con Dios, esta seguridad de que Dios es nuestro Padre,
Jesucristo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo ya nos deja en claro, ya tú no te perteneces a ti mismo, ya tú no le perteneces al pecado, ya tú tienes un poder a través de la salvación que te otorgo mediante el Espíritu Santo que va a morar en ti, que va a traer mi palabra a tu corazón, que va a traer mi voz a tu alma, que va a traer esta certeza continua, constante, perseverante de que tu identidad no está en tus pensamientos, en lo que la gente diga, sino en lo que yo te digo, en lo que eres para mí, lo que significas para mí, el precio que vales para mi persona y todo el plan precioso y perfecto que tengo trazado desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, 4 y 5. Y ese sello, es esa seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es la seguridad? La morada del Espíritu Santo que obra en nuestro interior, esa convicción, esa certeza de que no nos pertenecemos, de que nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón es una totalidad, le pertenece a Dios y que empieza una obra preciosa de santificación, de sanación, de liberación, ¿sí? De madurez, de entender el plan y propósito de Dios. El versículo 14 continúa la idea del versículo 13. Dice el versículo 13 al final, sellados en él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa que se menciona en Juan, el Evangelio de Juan, dice que nos es dado el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. Esa garantía en la explicación más sencilla, eran unas monedas que se daban en el momento de las nupcias del esposo, dándole unas monedas, diciéndole a la esposa, yo te voy a proveer, yo te voy a sostener. Y esa es la idea aquí, de que el Espíritu Santo es ese sello, esa garantía de que Dios lo que promete lo cumple en cuanto a ser proveedor, él protege, Él está presente, Él es ese esposo, Él es ese padre, Él es ese pastor, Él es esa persona santa, perfecta, que opera de una manera preciosa y profunda en nosotros. Y esto es importantísimo, dice, como garantía de nuestra herencia, porque la idea es que pasamos a ser herederos, coherederos con Cristo. El Hijo nos hace hijos de Dios, parte de la familia del Padre, y esto es precioso, porque esto nos conecta con la riqueza de Dios, con la amplia y abundante y generosa riqueza de Dios, donde Dios es extremadamente suficiente y todo lo que los recursos inagotables de Dios son para nosotros como sus hijos. Nada nos va a faltar al tener a Dios. Y dice ahí con miras a la redención, hablando de la vida eterna, hablando de la seguridad de la vida eterna, de esta posesión adquirida de Dios, porque Dios es el que salva, para alabanza de su gloria. Es importante que la salvación, que da seguridad de salvación por el Espíritu Santo, que nos hace herederos con Cristo, con esta seguridad, también nos da un propósito, ¿sí? Esta seguridad. ¿Cuál es el propósito? Vivir para su gloria, para alabanza de su gloria. Esta alabanza de su gloria es un reconocimiento continuo de la obra de Dios en nosotros que le retribuye a Dios gratitud, gratitud, gratitud. Y otro texto precioso, y por amor al tiempo voy a ya darle final, lo leo, dice Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. En este libro precioso de Hebreos, donde había una lucha en varios de los destinatarios a los que se le escribe esta carta, algunos estaban luchando con el tema de la inseguridad de la salvación, algunos estaban cometiendo la grave herejía de pensar como la salvación no estaba funcionando para ellos, queriendo volver a crucificar a Cristo, una aberración, una herejía total. Y era que en muchos casos Cristo no era su Salvador, Cristo no era su Señor, Cristo no estaba gobernando sus vidas no estaban rendidas a Cristo. Pero esto es un texto que habla de seguridad de salvación. Dice el texto, Él, Cristo,
Dice, también es poderoso para salvar, y dice el texto, para siempre, para siempre. Eso es seguridad. No es en un momento, sino es continuamente, ¿sí? La salvación es continuamente, presente, pasada, presente y futura. Y dice el texto, a los que por medio de él, de Cristo, se acercan a Dios, ¿sí? A este ser santo, precioso y perfecto, puesto que vive Cristo perpetuamente para interceder por ellos. Es este abogado, intercesor, que trae esta seguridad a aquellos que hemos caído rendidos a sus pies, clamando por salvación, por perdón, por paz. Y esto es seguridad para el creyente. Y concluyo de igual manera con esta idea global que dice así, cuando Dios comienza una obra de salvación en una persona, Él termina y perfecciona esa obra. Por eso el verbo perfeccionará apunta a la seguridad eterna del cristiano. Pero también perfeccionará habla de algo activo, que obra hasta llevar a cabo, completar, concluir, construir y lograr con relación a la manera de vivir de un pecador redimido la convicción de su santificación, siendo responsable de ocuparse de su salvación con temor y temblor. Esa es la idea de esta seguridad, la seguridad de la salvación que Dios nos da, en la que Él comienza y Él la perfecciona, nos invita a esta responsabilidad de la vida en santidad, de dejar de abrazar el mundo, la sensualidad, los vicios y amar a Dios, amarlo, abrazarlo. Todos esos afectos que antes teníamos, que estaban inclinados de continuo hacia el mal, como dice la Biblia, ahora están hacia Dios, hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios es. Y por eso esta es la idea aquí para concluir. La generosa obra de Dios son tres cosas. Número uno, Dios es el que da la salvación. Número dos, Dios es el que da seguridad. Pero número tres, el creyente se enfoca en ser agradecido por su generosa, ser agradecido con Dios, por su generosa obra, amándole, deleitándose en él y viviendo para agradarle. Eso es una pequeña y simple definición de santificación, donde por gratitud a ser salvado, por gracia, por misericordia, por amor y tener seguridad a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la persona de Cristo en mi corazón y de esta relación con Dios, donde todo es obra de Él, yo soy agradecido porque Él es extremadamente generoso. Le amo con todo mi ser, me deleito en Él y vivo continuamente para agradarle. No hay mejor manera de santificarnos que deleitándonos en Dios, en todo lo que Él es y vivir para agradarle. Un ejemplo sencillo con el cual termino es Enoc en la Biblia. Se menciona en Génesis 5 y en Hebreos 11, donde Génesis 5 dice que no caminó con Dios, pero en Hebreos agrega algo el autor a los Hebreos que dice así, que Enoc caminó con Dios y vivió para agradarle. Eso es una vida de alguna manera que está santificándose en Dios, deleitándose en Él, agradeciéndole, aborreciendo lo que antes amaba y amando lo que antes aborrecía. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga tu alma. Si en esta hora tú no has venido a Cristo para salvación, no has visto a Cristo, no lo has todavía percibido en lo que Él es, en su grandeza, en su inmensidad, en su amor, en su gracia. Yo te invito a que vengas a Cristo, a que clames a Cristo por salvación, por perdón, por paz, que le digas a Cristo, Cristo te necesito, por favor Cristo perdóname, Cristo salvame, Cristo te necesito en mi vida. Cristo, no te he visto como eres, he visto vagamente tu persona, pero quiero verla tal cual como es Cristo, santa, perfecta, preciosa, que se sacrificó por mí. Dile eso en tu corazón, Cristo, tú te sacrificaste por mí para salvarme. Sálvame, por favor, perdóname, ven a mi corazón, te necesito en mi vida. Y gracias, dile, gracias Dios por darme esta seguridad
a través de la morada del Espíritu Santo, que viene a mi corazón por voluntad tuya, Padre. Viene a sellarme, a hacerme tu propiedad, a hacerme tuyo, para tener una sola identidad a través de ti, de tu palabra, pero también para invitarme a esta vida responsable, a esta vida responsable de aborrecer el pecado, de odiar el pecado y de amar la justicia, de amar la santidad, de ser agradecido, de amarte con todo el corazón, Dios, la mente, el alma y las fuerzas, pero también de deleitarme en ti, de disfrutarte, Dios, tu grandeza, tu carácter, tu poder, tu persona, todo el tiempo, Dios, y de vivir para agradarte, para hacer tu voluntad, para complacerte. Que esta palabra, Padre mío, caiga en corazones y produzca el fruto por el cual tú la envías, para la gloria y la honra de tu nombre, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Y bueno, al curso del mensaje pensaba, bueno, ¿a quién no le pasó, no? De que alguien venga a hacer un oficio en tu casa y te deje las cosas a mitad hacer, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios no deja su obra a medio hacer, no deja las cosas sin terminar. Ahora somos algo en las manos de Dios para que Él obre en nosotros. Somos un cuadro en las manos del artista. Y la pregunta es, ¿recurrimos realmente a Él? Porque Dios, como decía, hay un pasaje de Hebreos, Dios sobra, pero cuando le buscamos. En una relación con Él es que Dios obra y nos transforma en ese proceso de santidad. Y justo la semana pasada también recordábamos esto, ¿no? De parecernos a Jesús. Que Dios les bendiga, que podamos confiar en el Dios que hace las cosas completas, ¿no? Que las termina, Él quiere terminarlas y Él quiere y Él te invita a que vayamos a Él cada día, cada minuto, cada segundo. Gracias a Dios por su palabra, bendiciones y nos vemos este miércoles, Dios mediante. ¿Mm?